Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a tener un repaso y análisis de foco de dos temas fundamentales que hubo en el día de hoy y principalmente tratar de preguntarnos y debatir acerca de la representatividad de quienes llamaron al paro del día de hoy, a quienes se dirigían cuando les hablaban, qué nivel de acatamiento hubo en el día de hoy, pensar en un montón de preguntas para poder tener análisis y foco sobre lo que sucedió. Hoy más temprano veía en el acto central y escuchaba las palabras de Pablo Micheli, de Sergio Palacios, de la bancaria, de Pablo Moyano también incluso, y me ponía a pensar acerca de la liturgia tradicional desplegada en todos esos discursos, a quiénes le hablaban, a quiénes se referían con el plan de lucha que vienen manteniendo, que no dijeron bien cuál es todavía ni cómo lo van a llevar a cabo, a quiénes se dirigían en cuanto a esta motivación de ir luchando y levantándose constantemente en pos de los diferentes reclamos y en contra del modelo económico que está realizando el gobierno nacional. ¿Cuál es el nivel de personas, de trabajadores, de esa clase obrera que sigue a estos dirigentes? Porque en el día de hoy hubo todo tipo, quienes asistieron, quienes estuvieron en los actos, quienes adhirieron y quienes también necesitaban ir a trabajar y cumplir para no perder el presentismo, para no perder el día de trabajo y demás cuestiones. En todo este análisis y foco que uno puede hacer de la realidad interna de nuestro país, de lo que nos sucede a los argentinos, irrumpe la realidad exterior de la mano de Venezuela, que tuvo otro día de tensión. Guaidó lo llamó la etapa final de la Operación Libertad, que no terminó en el cese del gobierno de Nicolás Maduro, quien habló hace instantes nomás. Vamos a tener un repaso de todo esto porque la situación de Venezuela sacó de foco de atención el tema del paro en nuestro país. Empezamos. Y abríamos un debate acerca de la representatividad que pudo llegar a tener este tipo de dirigentes sindicales, obreros, de la clase obrera hacia una clase trabajadora en la Argentina. ¿Qué nivel de acatamiento tuvo el paro de hoy? Todo el análisis lo vamos a tener acá con Nicolás. Buenas noches. Buenas noches, Diana. ¿Cómo estás? Y principalmente pensar cómo se para el gobierno frente a la situación que se dio hoy. El gobierno básicamente minimizó todo. O sea, hablaron de huelga pequeña, huelguita. Ya anoche y hoy temprano en la mañana, las primeras declaraciones previas a las huelgas y a las movilizaciones iban desacreditando y apuntaban a una cuestión directamente, como lo planteaste recién en la venta. El propio gobierno apuntó en sus declaraciones, sin decirlo abiertamente, a la representatividad de los sindicatos. Al decir, por ejemplo, Guillermo Dietrich decía directamente que la gente quiere trabajar. Entonces, si la gente quiere trabajar, los trabajadores que van a levantar a la Argentina y todas esas frases, si esos son los trabajadores, los que están con los sindicatos no los representan. Entonces, es algo obvio que se trasluce a través de una declaración de ese tipo. Entonces, el gobierno empezó a hablar de una cuestión de representatividad de los sindicatos. Patricia Bullrich, poco antes, empezó a diagramar lo que iba a hacer, a explicarle a la ciudadanía cómo iba a ser el operativo de seguridad para garantizar que todo aquel que quiera ir a trabajar pudiera hacerlo. Y después, bueno, tenemos cuáles fueron los resultados y ahí sí, tenés tres variables distintas en las cuales la primera es si escuchás a los sindicatos tuvo un alto éxito, si escuchás al gobierno fue un paro mínimo y después tenés la realidad de la calle y es que algunos servicios se vieron afectados y en otros casos los comercios abrieron como si fuera un día absolutamente normal. Lo cierto es que el propio Mauricio Macri también en el día de hoy reforzó esta postura que lleva adelante su gobierno nacional de que en realidad había que defenderlo trabajando. Lo escuchamos. Y así elegimos este día. Otra vez arrancar trabajando, María Eugenia, ¿no? Este día que otros, en un momento difícil del país, deciden parar. Nosotros no, nosotros estamos acá trabajando para construir ese futuro mejor para todos. Y en este momento, más que nunca, que el mundo o los mercados están dudando si nosotros vamos a volver atrás, se equivocan. Nosotros aprendimos de lo que nos pasó y queremos todos los argentinos encontrar nuestro lugar desde el trabajo,
desde nuestro aporte para sacar este país adelante. Bueno, habría que ver también el gobierno nacional si tiene en cuenta los reclamos que está teniendo, al menos esta parte de los sindicatos que adhirieron al paro. Totalmente, tenés dos cuestiones que van para el mismo sentido, ¿sí? Dentro de los reclamos, el gobierno tiene números en cuestiones de economía, que ya todo el mundo conoce, no son los mejores, pero ni por lejos. No. En lo que tiene que ver con cantidad de puestos de trabajo generados, que al principio venían bastante bien, desde mediados del año pasado hasta la actualidad, todos esos números se fueron perdiendo. Lo mismo que la mejora en el índice de la pobreza, otra vez volvió a los niveles anteriores. Entonces es como que los reclamos de los sindicatos, sí, obviamente, son absolutamente válidos. Ahora, cuando por eso apuntan a la cuestión de representatividad. Porque si apuntan a la representatividad, te encontrás con que no todos los sindicatos lograron un gran acatamiento de parte de su sector. Ahora, esta es la quinta huelga que tiene el gobierno de Mauricio Macri a nivel de la clase obrera. ¿No se puede comparar también con las que se hacían, las huelgas realmente que paraban el país? Sí, no, que realmente hace años. Alfonsín sí tuvo huelgas nacionales. Hace décadas. Pero ya el gobierno anterior de Cristina también Tampoco. tuvo huelgas y tampoco tenían una gran representatividad. Tampoco. Yo creo, si mal no recuerdo, la última huelga así masiva que salías a la calle y no pasaba ni una mosca debe haber sido en la segunda mitad de los años 90. De ahí para acá, ninguna huelga tuvo tanta fuerza, exactamente. Algo básico, si te para la UTA se garantiza prácticamente un mayor acatamiento porque la gente no puede llegar al trabajo. Ahora, ahí viene otra pregunta. ¿La gente va a trabajar porque está de acuerdo con el gobierno, porque el sindicato no los representa o porque por el contrato de trabajo que tienen pierden el día o pierden dinero a fin de mes? Son cosas que van por otro lado y eso también tiene que tener en cuenta el gobierno. Que si la gente decide ir a trabajar, por eso, si la gente decide ir a trabajar, no quiere decir que te esté dando el favor a vos, sino que necesitan ir a trabajar. Hoy en uno de los comentarios que pasamos aquí en el canal de la Ciudad de los Informativos, incluso decía uno de los trabajadores, la verdad que necesito ir a trabajar porque no puedo perder el presentismo, no puedo perder dinero si no voy, pero estoy de acuerdo con los reclamos que están realizando. Entonces, y ahí vas de vuelta a lo que vos planteabas, si no queda como medio anacrónico la liturgia sindical de este modo de protesta. Es un modo de protesta que bueno, es tradicional, una huelga con movilización, un acto central, después la desmovilización desde finalizado el acto y que no te venga otra noticia que te tape la noticia. O sea, vos fuiste noticia hasta que pasó algo distinto y hoy a la tarde pasó algo distinto y de golpe de la huelga ya pocos medios hablaron, más que para hacer un repaso y hablar de si hubo acatamiento o no. Pero hay otra cosa atrás de ese acatamiento o no, sino que tiene que ver con por qué hubo o no hubo mayor o menor acatamiento y por qué el gobierno lo minimizó y se hizo bien de minimizarlo. Bueno, y también resultó llamativo en el día de hoy, en los diferentes discursos, primero algo que ya en la política se está dejando un poco, los grandes actos con las grandes cantidades de personas aplaudiendo y escuchando, en una liturgia, como veníamos comentando recién con Nicolás, muy tradicional, muy antigua, te diría, con un fervor en cada uno de los discursos por parte de todos los oradores. Uno de ellos fue Pablo Moyano, lo escuchamos. Nosotros ratificamos acá en la plaza que vamos a seguir peleando contra este modelo económico de hambre, de entrega y de ajuste. Muchos gremios más grandes o más pequeños fuimos multados, o mejor dicho, dictaron la conciliación obligatoria para asustarnos, para presionarnos, pero le vamos a decir, como decimos los trabajadores, que se metan la multa en el culo. Nosotros vamos a estar al lado de los trabajadores. No nos aprieta nadie, compañeros. Y quiero aprovechar las palabras de Pablo Moyano precisamente para preguntarle a Daniel Germanos, que es abogado, si realmente los Moyano, en este caso Pablo Moyano, tiene representatividad en una clase obrera amplia. Mirá, yo participé de muchas de las movilizaciones que se hicieron en el país desde que era muy pibe. Y una de las más grandes que yo recuerdo de la historia fue la del 21F, que la hizo Moyano, acompañado por algunos otros sectores sociales, sin la compañía de lo que sería la CGT organizada, institucional y algo burocrática. Yo creo que es el dirigente sindical con mayor representatividad en Argentina. Ocurre que cuando en Argentina está parada su producción, los paros tienen menos representación porque la Argentina está parada todos los días. Y me llama la atención que el presidente mencione o minimice la movilización cuando él hace actos con 4 personas o con 5.
Es decir, creo que las manifestaciones que hace Macri caben en un ascensor. Entonces, cuando hay 100.000 personas, 50.000 o 500.000, como en el 29F, no se puede minimizar esto, porque además es violenta la minimización. Porque la protesta se hace justamente para ser escuchado. Y cuando no se escucha, lo que se hace es fomentar que la protesta aumente, aumente y aumente y vaya creciendo. Yo creo que lo que se están olvidando muchos políticos argentinos es lo que decía Perón, que gobernar era persuadir, ¿no es cierto? Es unir. Fíjate vos lo que pasó en Francia con los chalecos amarillos, que por aumentos mínimos, pero mínimos de costo de vida, movilizaciones hechas los sábados, inclusive para no molestar la productividad, terminó cediendo. Usted trae lo de Francia a colación y en realidad fue un método de presión los chalecos amarillos para Emmanuel Macron. Pero pasa Ahora que aquí Macron no se está viendo eso. Pasa que Macron se dio cuenta. No, el tema es el siguiente. Hay quienes tienen indiferencia a todo. Esto es propio del psicópata. El psicópata no le da miedo a nada. No sé si vieron la película Psicópata Americano. El único momento que el psicópata americano sonríe es cuando le cortan la cara, cuando llega al final. El psicópata sigue, corre hasta estrellarse. El único límite es el final, es la muerte. Y está el político inteligente que ante la menor señal de disconformidad aborda el problema, lo charla, lo negocia, y yo creo que ese es el modelo de política que necesita la Argentina. No un modelo ni de confrontación, ni un modelo de indiferencia. Es decir, esto es como si uno está en la casa y un chico llora, y como los otros tres no lloran, entonces no damos bolilla. Es decir, así sea uno solo el que proteste, hay que escucharlo. Yo he visto en Plaza de Mayo, tengo el estudio a una cuadra de Plaza de Mayo, a sectores de pueblos originarios, nadie los ve, a excombatientes, nadie los ve ni se acerca a saludarlos. No solamente con este gobierno, con los gobiernos anteriores también. Sí. Las carpas blancas de los docentes. Una de las cosas más violentas de los gobiernos es la indiferencia. Entonces no importa si hubieron 10, 100.000 o 200.000. Hay gente con problemas, hay gente muerta de hambre. Quiero aprovechar también la presencia de Mónica Slotauer, que es diputada nacional del Frente Izquierda y es delegada ferroviaria de Tren Sarmiento, también para consultarle esto. ¿Sí? ¿Realmente los sindicatos hoy en día tienen representatividad en toda la clase obrera? Bueno, mira, nosotros pertenecemos a la construcción de un espacio que se llama el sindicalismo combativo. Yo creo que ninguna de las conducciones son representativas de conjunto. Ahora, eso no puede negar que el paro de hoy, que fue un paro que la CGT no avaló porque está en absoluta complicidad con el gobierno, y como lo estuvo con todos, tuvo un acatamiento muchísimo mejor y que eso el presidente no puede negarlo, porque digamos, hoy hubo sectores de la transporte, por ejemplo, de colectivos que sus conducciones no pararon, y hubo otros que salieron y iban vacíos. Yo soy de La Matanza, estoy en la zona oeste, y hay que decir que los colectivos estaban vacíos, digamos. No sé cómo se vivió en Capital, porque en Capital se lo estuve en la marcha. Entonces, yo creo que más allá de los dirigentes, que eso es una cosa que nos ha pasado hace 20 años que nos pasa, que más allá de los dirigentes, lo real es que la convocatoria era contra el plan de ajuste. Por eso nosotros adherimos viniendo a la marcha, digamos, y es una convocatoria que dicen las estadísticas, el 75% de la población, esto lo publicó el Diario Nación, está en contra de este modelo económico. Entonces, de ellos, los que pudieron manifestarse fueron a la plaza, los que pudieron acataron pasivamente, los que eran los que no estaban en los colectivos, y más allá de lo que hicieron sus dirigentes, acompañaron lo que pudieron acompañar. Digamos, entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hay que resolver no es tanto si la conducción, eso es una tarea que tenemos que resolver nosotros, cómo lograr tener conducciones representativas. Ahora, lo que hay que leer de este paro es que no llamó la CGT, no llamó el transporte, que lamentablemente hace un paro, la verdad que repudiable, que es el del 1 de mayo, digamos que es un paro más patronal que obrero, digamos, o que no está a la altura de las demandas, y sin embargo la gente se manifestó no yendo a trabajar. Eso hay que leerlo. Si no lo quiere, yo creo que el gobierno ha minimizado todo, lo nuestro, lo de los docentes, todas las reclamos. No existimos en el país, le sobramos a este gobierno, digamos, a los trabajadores. Pero fue un paro importante para hacer que se fue un paro muy dividido desde la conducción. Aclaremos que el paro de transporte de mañana 1 de mayo obedece, según dijeron, por cuestiones de impuesto a las ganancias, porque dicen que si trabajan el feriado no reciben ningún beneficio porque ganancias se los morfa, y está la discusión, como plantea ella, de que puede llegar a ser un paro patronal porque no lo pago,
no pago ganancias, total se lo lleva la FIP. O sea, Claro, estamos en te la puedo misma. interrumpir. Digo, Sí, por favor. hay un problema. Primero te voy a decir, el impuesto a la ganancia no acata a todos los trabajadores. Yo soy trabajadora No, por eso ferroviaria, yo no pago. aclaro el comunicado que se escucha. Podrían haber parado hoy también por el impuesto a la ganancia. Eligieron que no. Eligieron que el día, y lo que está cuestionando esto es... Fue llamativo, ¿Qué? fue llamativo que cambiaran de día. No, si lo hicieron, dividieron. Pero además, si vos todos los fines todos los feriados cerrás el transporte público, ¿a quién afectás? Porque los A la urgencia. patrones, tanto como el gobierno, menos costo operativo y, como decís vos, duda. menos salario. Entonces, si acá la dirigencia gremial con el gobierno acuerda que todos los feriados no trabajamos en el transporte público, acá está afectada la población y ganan las Uber, gana el remisero privado, acá hay otra cosa detrás que es achicar el costo de los servicios públicos. Ahora, Daniel, usted habló con los moyanos acerca del tema. ¿Y qué evaluación podemos hacer? ¿Esto es un paro desde lo político o un paro desde los reclamos, un paro contra el modelo económico? Mira, todo paro es político, indiscutiblemente, porque lo que busca es cambio de posturas políticas. Yo conozco muy bien el caso Moyano, inclusive estoy escribiendo un libro, porque es uno de los casos de persecución política más extraordinarios que ha habido en Argentina, que inclusive reconoce antecedentes con mucha antelación a este gobierno. Ocurre que con este gobierno esto se incrementó de un modo brutal. El ejemplo, para citar casos grandes, la agresión que recibió el juez Carzoglio, la que está recibiendo Ramos Padilla, y la que recibieron otros jueces como el juez Arias, el juez Piombo, el juez Ayargués. Es decir, hay una obsesión por sacar cuanto juez probo y honesto hay que sacarlo de la cancha. Y esto es una cosa terrible que no va a terminar bien, esto va a terminar mal. El pueblo argentino es un pueblo muy informado. Y supongamos, más allá de la cantidad de miles que fueron hoy al paro, esto es como decir que hay poca gente en las iglesias y hay pocos católicos. Es decir, hay gente que por ocupaciones, por sus chicos, por un montón de situaciones, por salud, por lo que fuera, no puede ir, o por la economía. No es fácil dejar... hay gente que con 2 panes comen toda una familia en todo un día. No se puede negar la situación crítica de la pobreza. Todos los indicadores dan que está 38% en el Gran aumentando. Buenos Aires. Es así. Es una cosa muy grave. Y yo veo, por ejemplo, vos tenés acá ministros, como el caso de Dietrich, cuyo propio padre dice que el gobierno es un desastre. Lo dice el propio padre. Entonces, cuando vos ves que no solamente es la clase pobre, la clase media, sino la clase dirigente, la clase que ha estado económicamente en mejores condiciones más favorables, también está afectada porque ve caer sus industrias, sus fábricas, sus fuentes de producción. Argentina no termina de construir una oligarquía nacional. No la tenemos. Yo recuerdo un día charlando con un muy importante industrial argentino, donde se trataba justamente de ver si podíamos exportar a países árabes sin tradear con Italia. Me decía, ocurre que los millonarios argentinos somos pobres. No tenemos ni barcos, no tenemos puertos, no tenemos manera de comerciar en forma directa, no hay infraestructura. En la época del primer peronismo, hasta que llegó inclusive la dictadura, esto se desguazó en los 90, teníamos ELMA, con 42 barcos, algunos barcos frigoríficos. Es decir, la Argentina ha ido perdiendo soberanía económica, ha ido perdiendo independencia, y esto del Fondo Monetario es como que de alguna manera nos colocó nuevamente en una situación de enorme debilidad en el concierto de las naciones. Lejos de estar abiertos al mundo, hemos quedado en el submundo, hemos quedado muy, muy atrás de todos. Entonces... ¿Y eso a qué gobierno se lo atribuye? Con mucha intensidad al actual. Primero por la deuda tomada, y fundamentalmente por la indiferencia, porque a cualquier gobierno le puede ir mal por razones propias, ajenas, por errores. Lo terrible es no querer escuchar. Yo recuerdo la famosa poesía, no recuerdo el autor, pero que la canta Lito Nevia, ¿quién quiere oír que oiga? Y cuando los dirigentes no escuchan, tarde o temprano el pueblo hace tronar el escarmiento. ¿Qué pretenden? ¿Qué pretendían que pasara hoy? Que se incendiara Buenos Aires, eso se pretendía. Que se incendiara toda nuestra enorme aldea. Es decir, ahora, perdón, ¿no? Sí. Hablando de dirigentes, si me corro del lado de los dirigentes políticos y voy a los dirigentes sindicales,
nos encontramos con que hay una profunda grieta entre la CTA, ahora unificada, pero siguen siendo dos CTA, pero van en la misma línea, con la CGT, con un sector de la CGT y ni que hablar de los sindicatos más vinculados a política de izquierda frente a lo que llaman la antigua burocracia sindical. ¿No hay también una desconexión entre ese nivel de dirigencia? Bueno, pero también pasa en la y política los pasa lo sindicalizados? mismo. En la política pasa lo mismo. Es decir, no es la Argentina en estos tiempos un país que esté demasiado cohesionada. ¿No es decir, no tenemos una gran derecha y una gran izquierda, por ejemplo, o no tenemos dos o tres partidos. Tenemos realmente muy fuertes divisiones que tampoco favorecen el crecimiento. Hay un fuerte individualismo, hay reacciones... Bien, pero alguna de esas divisiones hemos escuchado declaraciones reiteradas veces de parte de sindicatos más vinculados al peronismo hacia sindicatos de la izquierda de un trato bastante despectivo. Cuando fue el acto en Plaza de Mayo que terminó con las cruces de los excombatientes volando por todos lados, sí, ahí se vio una profunda grieta ideológica dentro del movimiento sindical. Sí, esto existe y es inevitable y es real que existe esta... Yo recuerdo hace muchos años se hablaba de los gordos por ciertos dirigentes sindicales. Lo concreto, por ejemplo, en el caso que vos me preguntabas de los Moyano, o más precisamente de Hugo Moyano, él, salvo los 4 años de Néstor Kirchner, toda la vida, los 32, 33 años que lleva como secretario general, tuvo los gobiernos en contra, nunca tuvo viento a favor. No lo tuvo con la dictadura, no lo tuvo con Menem, no lo tuvo con De la Rúa. Él rompió con Cristina en 2012. Pero por eso te estoy diciendo, pero no a favor, realmente a favor, tuvo 4 años, te lo dice él mismo. Con Néstor nos llevamos bien, Néstor entendía, él sabía que para crecer no se podía hacer, como lo hubiese dicho Perón, sin la clase obrera, era imposible el crecimiento sin reconocer una columna vertebral en el trabajo. La producción es básica para un país. Yo no puedo imaginar un país europeo moderno, no puedo imaginar Italia, Francia, sin poner a la mesa de discusión a los trabajadores. Es inimaginable. Y aquí el trabajador se está pareciendo cada vez más a un mendigo. Es decir, yo noto una enorme degradación del trabajo. Primero porque todos los meses con la inflación pierde y de alguna manera siente que pierde la dignidad porque no alcanza a conseguir objetivos mínimos. No tiene la chance, como se tenía años atrás, de ser cadete y terminar como gerente. Las expectativas de evolución salarial o de evolución a escala social son como inversas. Es decir, da la impresión de que hay más riesgo de involucionar que de crecer. Mónica, me gustaría saber, dentro de la representatividad que ustedes tienen, si realmente se pueden sentar también a la mesa con aquellos sindicalistas tradicionales que está teniendo la Argentina. Los Moyano, Pablo Micheli, la bancaria, que siempre tuvo figuras muy fuertes, ahora está Sergio Palacio, pero antes también. ¿Pueden llegar a tener similitudes? Mira, nosotros, primero yo coincido con él y con muchos sindicalistas en el diagnóstico, ¿no? Digamos, en eso, para no repetir, estamos con el 38% de la pobreza, tenemos el problema de decir... El tema es que uno dice, en eso yo quiero disentir, acá el proyecto antinacional no empezó con Macri. Acá lo empezó el gobierno, un gobierno justicialista cuando privatizó todo. Digo, yo soy diputada también, escucho a todos ahora quejarse de las tarifas, pero acá es un gobierno justicialista el que votó la privatización, que es la enajenación de todas las empresas estatales que funcionaban mal, están bien, pero que a partir de que se la diste a los monopolios internacionales ya y dolarizaste la tarifa. Porque los contratos de dolarización de la tarifa están desde la privatización de Menem. Y después tuviste otros gobiernos, tuviste radicales, tuviste peronistas nuevamente con el kirchnerismo, no recuperamos nunca las empresas estatales. Entonces digo, en ese sentido yo creo que estamos mal. Vamos a estar peor si seguimos atados con el Fondo Monetario, pero hay una complicidad absoluta de toda la oposición en la Cámara de Diputados y también en los gremios. Entonces, nosotros ¿En qué parte de los gremios? En todos los gremios. Y en eso yo digo, nosotros nos podemos sentar y hemos coincidido un montón de veces con Moyano en muchas peleas, porque nosotros somos de lo que vendría a ser el pedracismo, es nuestra conducción nacional. Por supuesto, hemos marchado y parado por fuera de nuestro gremio con Moyano un montón de veces cuando se ha plantado contra el como dijo usted, contra el kirchnerismo y cuando se ha plantado ahora. Ahora, también tenemos que decir que inclusive este sector de la CTA
y del moyanismo, estamos desde el 18 de febrero, cuando nos levantamos todos contra el problema de la jubilación y tuvimos presos y gases y todo eso, desde entonces reclamándole a la conducción de la CGT, de la CTA, de los disidentes de la CGT, que se organice un plan de lucha, y un paro nacional y un plan de lucha, porque hay una cosa que los trabajadores tenemos, claro, vos parás una vez cada 6 meses, perdés plata y no conseguís el cambio, torcerle el brazo a los gobiernos. Entonces, vos tenés que parar y hacer un plan de lucha. Ahora, si nosotros paramos el 18 por fuera de los gremios y fuimos a la plaza, después el 21 de febrero fuimos a la convocatoria de Moyano y otros gremios también, donde en el 2017 fue la última convocatoria que tuvimos. Digo, porque ahora estamos ya en el 19. Y nos dijeron, aprendan a votar. Porque estábamos todos poniéndole el cuerpo a la avenida 9 de Julio y el discurso no fue. Y ahora vamos a seguir peleando contra este gobierno antiobrero y antisindical, que en eso coincidimos, es decir, ya ni la ley de seguridad e higiene. Digo, nosotros tuvimos hace poco un paro por un muerto. Ahora, no nos dijeron vamos a seguir luchando y cómo. No nos dijeron convocamos a todos los combativos de izquierda, de derecha, lo que sea, a seguir peleando con estas medidas. No. Nos dijeron aprendan a votar en octubre. Entonces, para nosotros lo que hay acá un pacto. Unos chillan más, 8 menos de gobernabilidad hasta octubre. Me gustaría el análisis de los dos acerca de un tuit de Patricia Bullrich bastante jugoso, que me gustaría ver qué opinan ustedes. Dice, a los organizadores del paro les pasaremos la factura de 18 millones de pesos por el despliegue de seguridad de más de 6.000 efectivos. Tras quemar colectivos, ayer hubo que reforzar la seguridad para evitar nuevos episodios. Ese costo no tiene por qué asumirlo la gente. ¿Cómo leen este tuit? Mire, tampoco el costo del pago a los a los bancos mundiales, que en el país es casi todo el 60%. El 60% del presupuesto nacional va a los bancos mundiales y es un negociado que tiene la camarilla que gobierna, más los bancos, más las multinacionales. Eso tampoco tendríamos que pagarlo, es una estafa que tenemos que se llama deuda externa y la siguen pagando ellos. Así que 18 millones de pesos, primero hay que ver si es verdad, digo, porque yo a este gobierno ya no le creo más nada. Y la verdad, hay un montón de costos. El IVA que pagas vos, que pago yo, ¿por qué lo pagamos? Es decir, y no pagan impuesto a la ganancia los grandes, los que mueven los millones y la soja, digamos, y los que mueven el petróleo. Es decir, yo me parece que en ese sentido es más de lo mismo de este gobierno. Usted como abogado de Moyano, ¿le va a llevar la factura de 18 millones de pesos? Yo voy a decir, Patricia Bullrich, a quien conozco hace muchísimos años. Gran amiga de Hugo Moyano. Sí. Está ejerciendo el Ministerio de Seguridad de una forma realmente muy complicada, donde se fomenta el gatillo fácil, se fomenta la represión sin ningún tipo de culpa, se hace la apología de la muerte. Es una de las gestiones, realmente, es la política que más me ha decepcionado en estos tiempos. Yo de ella tenía un concepto distinto de luchadora cuando era muy joven, ella estaba, en Montoneros, más allá de si no estaba de acuerdo o no. Pero en concreto ahora, sobre esto. Por ejemplo, ella habla de los 4 colectivos quemados. Para mí fueron los servicios que este gobierno maneja de una manera extraordinaria. Después hacen las cosas horribles, son de los que uno manda a espiar y tocan el timbre. Todo el mundo sabe lo que hacen los servicios, todo el mundo lo cuenta. A mí me dijo, un empleado que está cerquísimo debe estar a 3 metros. Usted dice que no existen entonces las mafias que denuncia Patricia Bullrich. Pero las mafias están en el Ministerio de Seguridad y están en la AFI, ahí están las mafias. Mira, te voy a contar, un empleado que está muy antiguo del Ministerio de Seguridad me dijo, el call center de los Juegos de Lomas, donde tramita la causa de Moyano, están al lado de Patricia Bullrich. Lo maneja Milman. Milman hablando con todos los jueces, le pone a Bebote Álvarez, el enemigo público número 1 en la causa de Independiente, que está preso, a los abogados se los pone el Ministerio de Seguridad, como pasaba a D'Alessio, que lo bancaba, a los delincuentes más grandes los banca el Ministerio de Seguridad. Entonces, ¿cómo nos puede hablar de seguridad donde ahí está el núcleo de la causa de Ramos Padilla? ¿Por qué lo quieren fulminar a Ramos Padilla? Porque Ramos Padilla se encontró de golpe y justo dio la coincidencia de un juez joven, sabio y honesto, de pura sangre, se encontró con el centro de corrupción del poder en materia, justamente, los lugares más afectados son el Ministerio de Seguridad. Nos van a tapar esto con estos impuestos de 18 millones de pesos, lo que está pasando con esta presión que existe
pero brutal. Esto es realmente pornográfico lo que se pretende hacer con los jueces. Bueno, Esta la colonización. verdad que el tema no solamente del paro, sino también del modelo sindical en la Argentina, ¿no? De cómo tiene que evolucionar y cómo tiene que ir dándose A este también paso no va a haber más una modelo sindical, transformación. porque no va a haber más trabajo. Bueno, habría que evaluar entonces si sería un debate mucho más amplio, pero como les anticipamos, yo quería agradecerles muchísimo el haber dado sus opiniones aquí en el canal de la ciudad, pero también otro de los temas fundamentales que irrumpió en el día de hoy vino del extranjero y vino de Venezuela, un día de mucha tensión que vamos a analizar ahora en el segundo bloque. Y si pensamos en Venezuela, el día de hoy comenzó con tensión porque al conocerse la noticia de la liberación de Leopoldo López, ayudado por algunos militares sublevados al gobierno de Nicolás Maduro, enseguida comenzó quienes apoyan a Juan Guaidó y quienes apoyan a la continuidad de Nicolás Maduro en el poder de Venezuela. Allí se dieron los enfrentamientos y lo que se empezó proclamando como la frase final, el día es hoy, decían desde el sector de la oposición, acerca de esta fase final sobre la Operación Libertad, finalmente no terminó, al menos hasta el momento, en el día de hoy, con el cese del gobierno de Nicolás Maduro. De esto hay muchísimas aristas, desde lo político, desde lo internacional, también desde lo político internacional y también desde las personas, desde la población que buscan una salida. Para evaluar un poco la salida que puede llegar a tener Venezuela, está con nosotros aquí en el piso Gustavo Ramírez, es venezolano y es el representante en Buenos Aires, en la Argentina, de la ONG Sin Mordaza. Buenas noches, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. En principio, el plantearnos desde este lugar, ya es tanta la discusión de si Guaidó sí o no, si Maduro sí o no, que en el medio queda siempre la situación de la gente y del país. ¿Cuál es la salida que usted le ve a Venezuela? Wow, empezamos por ahí. Bueno, la salida que yo le veo es más calle, más lucha, más presión internacional y más insistir de los ciudadanos venezolanos en manifestarnos cívicamente y en insistirle al mensaje al mundo entero de que lo que queremos es un cambio de la dictadura en la que estamos hacia una democracia avanzada, de desarrollo, de progreso, de justicia. Ahora, perdón, ¿no? ¿Cómo se hace para...? O sea, nosotros veíamos las imágenes hoy y hubo una que es tremenda, una tanqueta pasando por arriba de manifestantes. ¿Cómo se hace para pedir a la gente que siga saliendo a la calle cuando la vida vale poco y nada en una manifestación? Hay tres grandes postales del día de hoy. Hay las tres imágenes que resumen todo. La primera es la de Leopoldo López junto con Juan Guaidó en la mañana, con la que nos despertamos todos. Porque esa imagen te dice que no hay vuelta atrás, que no hay retorno, que ya estamos jugándonos el todo por el nada. Esa es la situación. La segunda es la que tú estás mencionando, Nicolás, de la tanqueta que arrolla a la gente. Siempre es difícil hablar de esto porque es impensable que autoridades puedan hacer cosas como esta, ¿no? Pero luego viene una tercera que es un poco de esperanza, un poco de justicia y mucho de ánimo, que es la de los efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales que apuntan y detienen a otros efectivos que están del lado de Maduro, del lado de la dictadura, manejando las tanquetas y los hacen bajar y los ponen contra el suelo y los detienen. ¿No también llegar a una guerra civil si sigue así? Bueno, Digo por las posturas dentro de la fuerza. Es interesante, ¿no? lo que está mencionando, claro. Es interesante lo que está mencionando Nicolás, porque el presidente Nicolás Maduro, en su discurso que dio hace un rato, precisamente, por supuesto, vuelve a instaurarse como el comandante y el presidente de la nación y habla de que se los quiere llevar o se los está empujando en el país a una guerra civil. Sí, ¿cómo se les está empujando? Se les está empujando con miles de efectivos rusos que están presentes amparando a Nicolás Maduro. Se les está empujando con el grupo Hezbollah que está presente en Venezuela. Se les está empujando amparando a la FARC y al ELN que tienen partidos políticos reconocidos en Venezuela. Se les está amparando dándole impunidad, armas, capacidades y ordenamiento a grupos paramilitares, a grupos terroristas mal llamados colectivos para que acechen sin justicia, con total impunidad a los venezolanos. Bueno, sí, estamos frente a un escenario de una posible guerra civil
Cada vez que hablamos... Pero es terrible lo que está diciendo. Es terrible, yo sé, es espantoso. Es que, ¿cuál escenario es lindo? Ninguno. Porque ¿qué tenemos? Tenemos una posibilidad de intervención. Siempre que hablamos de intervención, decimos no, son extranjeros yendo con armas a Venezuela. Ok, veamos qué es lo que queda sin intervención. ¿Una guerra civil? No, no queremos una guerra civil, por supuesto que no. Ok, perfecto. ¿Qué podemos hacer que no sea ninguna de las dos cosas anteriores? Negociar y pactar con terroristas que tienen secuestrado el poder. Bueno, se podrían lograr algunas cosas, como por ejemplo ofrecer unas garantías que permitan una salida flexible, una salida sin derramamiento de sangre. Luego ellos tendrían que irse a sitios y nosotros poder perseguirlos con la justicia internacional, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no se pueden amnistiar. Gustavo, igualmente quiero volver a lo que finalmente en concreto sucedió en el día de hoy. Nos despertamos pensando que era la fase final de la Operación Libertad, esa foto tan significativa de Leopoldo López con Juan Guaidó, el avance de la tensión con enfrentamientos con armas de un lado y del otro, y finalmente con el día que se está terminando y todavía no se logró supuestamente el cese del gobierno de Nicolás Maduro. En el medio un montón de situaciones. Estados Unidos salió a decir incluso que había un arreglo para que Nicolás Maduro salga del poder y se vaya hacia Cuba, y que estaba preparado todo para realizarlo, y que incluso se negoció con Juan Guaidó. Después lo desmintió Maduro en su alocución de hace un rato. En todo este panorama que usted evalúa, en la que no es la primera vez en que hay una escalada de tensión que no llega después a ningún lado, ¿cuál es la diferencia que ve ahora? Gracias, una gran diferencia. De hecho, te voy a decir dos grandes diferencias. La primera, durante 20 años los venezolanos hemos tenido candidatos, contendores, dirigentes. Pero hoy en día tenemos algo que no teníamos nunca antes, que es un gobierno con legitimidad de origen, representado por el presidente encargado, Juan Guaidó. ¿Okay? Sí, pero en la tensión anterior también se dio, y todo evolucionaba y después no terminó pasando nada. Bueno, y ahí es donde viene la segunda gran diferencia. Además de esa legitimidad de origen, Juan Guaidó, como ningún otro dirigente antes en estos 20 años, ha podido de manera efectiva convocar a los más diversos sectores de la ciudadanía venezolana, que lo que queremos en definitiva es democracia. Entonces ya no te estoy hablando de los opositores tradicionales o de la gente que nunca creímos en Chávez y que nunca votamos por él, no. Ahora te estoy hablando de la gente disidente del chavismo que saben que fueron estafados con una revolución que nunca les dieron. Te estoy hablando de los desertores de las Fuerzas Armadas a quienes no se les permite la baja. Te estoy hablando de la gran cantidad de ciudadanos que no se sienten representados por ninguno de los partidos políticos convencionales, pero que sí están deseosos de un cambio y que salen a manifestar. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de gente muy diversa, muy heterogénea, que se une a alzar su voz. A propósito de voz, pido disculpas por mi voz. Vengo de 7 horas manifestando hoy aquí nuestro apoyo, y estuvimos en grandes acciones, ¿no?, en la avenida Luis María Campos frente a la secuestrada embajada de Venezuela, en donde, bueno, miles de venezolanos manifestamos nuestro apoyo a todo lo que está pasando en Venezuela. Nicolás, vos también siempre mencionas acerca de las diferencias a nivel internacional, ¿no? De quienes apoyan a Guaidó y quienes apoyan también a Nicolás Maduro. Guaidó tiene actualmente el apoyo de la Unión Europea, de Estados Unidos, del Grupo de Lima, son 12 países más Argentina en toda Latinoamérica, y el apoyo del lado para Nicolás Maduro en América viene de parte de Bolivia, Rusia, China, que tiene intereses económicos, o sea, puede ser un apoyo político o un apoyo económico, simplemente porque hay intereses económicos. Sí. Eso no quiere decir ni que estén a favor ni nada. Y después tenés los países neutrales como son Uruguay y México. México no manifestó su neutralidad ni su a favor ni en contra, simplemente dijo que no quiere derramamiento de sangre. No quiere derramamiento de sangre, que fue una forma diplomática de gambetear el compromiso con el asunto. Y otra cosa, ellos tienen la excusa de que su constitución los obliga, bueno, la palabra excusa es fuerte, pero es verdad, es una justificación, ¿no? La constitución los obliga a no tomar parte en un caso como este. Exacto. A diferencia del resto del continente. Antes de pasar a un punto que me parece importante porque también demuestra de cómo se explaya, ¿no?, la crisis en Venezuela, más allá de lo político que puede llegar a que ya viene siendo desde hace muchos años, y es la situación de Leopoldo López. Sí. Llamó la atención de que hoy estuvo acompañando a Juan Guaidó desde un principio, caminaron juntos por las diferentes calles, y después
en un principio se lo vio yendo como huésped a la Embajada de Chile y la última información que tenía es que se dirigía a la Embajada de España para pedir una especie de asilo político. ¿Por qué pedir asilo político en una embajada él y su familia y no quedarse en la lucha? No, ellos no, en primer lugar, ellos no tendrían ni siquiera que pedir el asilo político porque Él tiene tienen ascendencia ascendencia española. española. Y en Habría segundo que ver lugar, si tiene los documentos, eso no tengo... exacto, esa es otra condición, pero bueno, hay alguna potestad también del Estado español para ver qué tanto permite, qué tanto no. Luego de eso... A la vez, ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? Justamente. Precisamente. Que está en la calle, está acompañando a los militares, esos militares que ahora pasan a la oposición y se distinguen con los lazos azules, que lo pueden portar en sus brazos o en sus rostros. En alguna parte el lazo azul significa que entonces son militares de la oposición. Y allí está él. ¿Por qué ahora pasar a buscar asilo político? Ah, bueno, no, como te decía... Y no quedarse en la calle con el resto. Recordemos que Leopoldo López lleva algo más de 4 años en una situación de privación de libertad injustificada y que un poco más de 4 millones... En el último tiempo estuvo de prisión domiciliaria. En prisión domiciliaria, sí. Y que algo cercano a 4 millones de venezolanos en el extranjero, sobre todo en los últimos 2 años, hemos aprendido ya que es mucho lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer todos los ciudadanos venezolanos afuera. Cada uno. Incluyendo a gente como Leopoldo López, como Antonio Ledesma, como tantísimos otros, como los representantes diplomáticos del gobierno de Juan Guaidó, que están dando una lucha institucional muy fuerte también. Entonces, luchar no se abandona. Aquí estoy yo, un venezolano, delante de ustedes. Estuve, como les dije, 7 horas hoy en la embajada, manteniendo la llama viva pues, de nuestra lucha. Es mucho lo que tenemos que hacer afuera. Leopoldo López no va a descansar, no se va a ir de vacaciones y sabemos que va a seguir representando esa lucha, esté en donde esté. Además, no se ha ido todavía, puede que siga allá. Entonces, vamos a ver. Precisamente hablábamos de cómo trasciende a lo político, Claro. ¿no? Toda la crisis en Venezuela. Por eso que, quiero integrar acá la discusión a Santiago para que nos comente que esto también afectó al fútbol, que no solamente afectó en una suspensión de un partido, sino que también preocupó a los jugadores. Así es, Diana. Estamos hablando del caso de Argentinos Juniors, que tenía que jugar el jueves con Estudiantes de Mérida por la Copa Sudamericana. El técnico Diego Dabove lo definió como: lo vivimos como un viaje de terror. Esas fueron las palabras Terrible. que declaró en un medio local. La primera impresión que se llevó el plantel de Argentinos Juniors una vez que llegó a Caracas, a Venezuela, fue el de una ciudad sitiada, desierta. Eso fue ayer a la noche. Y los 80 kilómetros que separan del Aeropuerto Internacional de Caracas hacia la ciudad de Mérida tardaron 2 horas escoltados por la policía militar, y los futbolistas, el cuerpo técnico declaró que no se cruzaron con gente, que el camino estaba oscuro, en mal estado, no había luces por ningún lado. La situación fue muy tensa y hoy a la mañana, cuando se despertaron, hablaron con familiares, con amigos, y se enteraron de lo que estaba sucediendo justamente por ellos, porque hasta ese momento en la televisión que pasaban en el hotel no estaban dando información de lo que sucedía. De hecho, tampoco había internet, simplemente se comunicaban por los datos de sus teléfonos celulares, y la familia, estando acá en Argentina, amigos, lo estaban poniendo en la situación delicada que estaba atravesando el país. Claro, que Venezuela había tensión. Muchísima tensión. De hecho, todo plantel que llega a un lugar, a una ciudad y tiene que disputar un encuentro, busca ir a entrenar, a estirar las piernas, y sin embargo no lo pudieron hacer porque no tenían garantías de cómo llegar al lugar pactado para entrenar. Habían gomas, neumáticos quemados en las calles. Era una situación muy tensa, y tuvo que actuar la Conmebol. De hecho, suspendió el partido y quedó en reprogramar la fecha para ese nuevo encuentro que todavía aún no se sabe disputar. Ahí está el comunicado de la Conmebol, lo vemos en Argentinos pantalla. Juniors. ¿Está en Argentina? Es muy interesante lo que estamos planteando también, Gustavo, para vos, porque hoy hablábamos con la producción. Entra la crisis de Venezuela en una situación crítica incluso para la sociedad, en tanta aparente normalidad, como que, bueno, Venezuela vive así, en constante crisis, que hasta se armó un partido de fútbol. Hasta pensaban tener el jueves un partido de fútbol. Hoy hablamos de eso, ¿no? Y nos llamaba mucho la atención. Es que Venezuela,
hace de cuenta que no pasa nada. De hecho, en su fútbol local, la crisis existe desde hace mucho tiempo. Los futbolistas, colegas míos y amigos que hablo, que están jugando allá, transitan todo el tiempo crisis como estas. De hecho, la gente no va a los estadios. Cuando hay un partido de fútbol, las luces las encienden un ratito antes a que empiece el partido. Los insumos, tanto médicos como vitaminas, en el día del entrenamiento, por supuesto que no hay. Me cuentan que cuando vienen a la Argentina, antes y volvían a Venezuela, se llevaban alfajores y yerba. Ahora se llevan desodorantes, dentífrico, papel higiénico. Y de hecho, cuando están allá, entre los mismos futbolistas se comunican en qué supermercado va a haber tal producto, porque muchas veces destinan horas para buscar determinadas cosas que no hay en los supermercados a sus alrededores. La situación que están atravesando es muy, muy tensa. Venezuela prácticamente hace de cuenta que no sucede nada y lo que menos quiere es quitarle el deporte a sus ciudadanos, porque es esa parte de entretenimiento que calma un poco las angustias, pero están atravesando una crisis política y social muy, muy grande, que de hecho derivó a esta suspensión del partido. Y hoy a la noche el plantel de Argentinos Juniors viajó ya se fue de Venezuela. Sí, ya se fue de Venezuela, hizo una parada técnica en Manaos y mañana a la mañana, a primera hora, ya estará regresando al país. Bueno. Eso que te cuentan los amigos futbolistas, es bueno que todos ustedes tengan relatos de primera mano de gente que va y lo vive. Claro. Que no es que me lo escuchan a mí como si que no fuese suficientemente obvio en las redes sociales, Claro. cuando tú nada más googleas y buscas imágenes, pero que alguien que viaja y que lo vive, si tú lo vives en apenas 24 horas estando en el país, ahora imagínate estar permanentemente allá 5 días sin luz y cosas por el estilo. Gracias, Gustavo, por estar Gracias aquí a con ustedes. nosotros. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Cómo nos voló el programa hoy, ¿eh? Pero hay cosas que no podemos dejar pasar y una de ellas es desde el parte del deporte. Santi. Boca encargó un micro antipiedrazos para la seguridad del plantel. ¿Eh? Sí, increíble. ¿Quién lo va a pagar? ¿Los hinchas? ¿Vos, Nico? No. ¿Antipiedra? ¿Cómo Sí, es eso? antipiedra. La empresa que transporta al plantel de Boca lo tendrá listo para fines de mayo. Esto viene un poco por lo que le pasó en aquella final trunca cuando el equipo, ahí vemos las imágenes. Dobla acá, sí. Se acercaba al Monumental y bueno, ocurrió lo que ya todos sabemos. Y después, este fin de semana pasado, le ocurrió lo mismo cuando terminó el partido con Godoy Cruz, que terminó ganando 2-1 Boca. La dirigencia, para proteger y para darle más seguridad al plantel, decidió contratar a un micro antivandálico. Esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si sucede algo interno en el micro, a la hora de romper los vidrios, el antivandálico es imposible romperlo. Hay que ver si... Igual, Qué llamativo, ¿no? Con Yo la aplicaría necesidad la que tenemos doctrina los Bullrich y argentinos se que lo- para evitar la violencia necesitamos un micro antipiedras. Bueno, pero si para yo- mí es retroceder, Diana, porque es como ponerse contento cuando le pones alarma a tu casa. Si le pones alarma a tu casa significa que hay algo que está muy, muy mal. Bueno, contratar un micro antivandálico para proteger al plantel significa que el tema de la seguridad cada vez está más delicado. Bueno, yo aplicaría la doctrina de Bullrich y se lo cobraría a Godoy Cruz el micro. Así que- No, bueno, O o arriba. armaría un operativo Claro. judicial, un operativo de seguridad una- en el una que Pero no se siendo cruce sarcástico, con el- por Tal favor. cual, un O sea- operativo Del- eficiente. Hay algo que está fallando evidentemente y me parece que en algún punto es, bueno, el micro va a pasar por acá, determinadas cuadras, a la redonda no puede haber nadie. Igual también señores, algo que es cierto lamentablemente y así. es que la pollerita corta en el caso de la violencia con el fútbol es tener que ponerle un micro antivandálico para no hacer nada con los que tiran piedras. Seguro. Totalmente Bueno, vamos de a acuerdo. seguir de cerca. Fines de mayo es ahora, Fines de Así mayo, que vamos a ver sí. si finalmente van a tener su micro antipiedras. Gracias, chicos, por esta noche. Nosotros nos vamos. Gracias a vos. Mañana regresamos a las 11 con Hoy Nos Toca a la Noche, pero atención, porque a las 20:30 estoy, por supuesto, con todas las noticias. Mañana es feriado, no importa. Estamos acá en vivo, en el canal de la ciudad.